Vamos a escuchar una canción que ha traído para deleite de nosotros y alabanza a Dios.
y ese lindo adelantamiento dejándonos saber que debemos confiar en Dios. ¿Cuántos queremos confiar más en nuestro Dios en medio de nuestras vidas? Amén. Qué lindo. Muchas gracias. Hoy es noche de martes. Estamos avanzando rápidamente sin darnos cuenta y le damos gracias a Dios por sus bendiciones en cada uno de estos días. Así que nos quedan miércoles, jueves y viernes en lo que es las noches y les agradezco por recibirme siempre, por permitirme compartir este tiempo tan lindo con ustedes. Oramos. Señor, gracias por ministrarnos a través de esta adoración, este tiempo especial donde nos recordaste de que confiemos en ti, de que tú tienes todo en control y de que tú vas a hacer lindas cosas para nosotros. Ahora, al continuar con tu palabra, con el mismo pensamiento, Señor, queremos pedirte que podamos descansar en tus manos de amor y podamos reconocer tu autoridad sobre nosotros y podamos reconocer el camino hacia el cual quieres llevarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy les llevo al libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 32. Allí en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, que podamos juntos leerlo. Así que les invito, ya los muchachos en la pantalla son bien rápidos, así que está en pantalla. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra riviera. Entre tanto que él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa les dijo? Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hoy esta historia también quiero que la dividamos en dos etapas, que la dividamos en dos momentos, así que si no escuchas la terminación de la historia hoy, aunque la leímos toda para que sepamos de qué se va a tratar, tienes que venir mañana. Ya yo sé que tal vez mañana decía, no, mañana sí me voy a quedar en casa descansando y demás, pero no, ya sabes que tienes el compromiso también de venir mañana para continuar el resto de la historia, porque aunque yo sé que hay algunos que lo están viendo en YouTube y demás, como la experiencia personal no hay, ¿ok? Así que te invito a que compartas con nosotros mañana y puedas continuar el resto de la historia. Lo cierto es que Jesús dice que estaba aquí conversando con el pueblo, estaba hablando allí en esa ocasión, y se cree que en este sermón fue el sermón de la montaña, llamado el sermón de la montaña, donde Jesús expresó el más lindo de todos los sermones que había expresado. Expresó la misión que tenía él como hijo de Dios y el objetivo
como cristianos que él tenía. Lo cierto es que Jesús tuvo un tema tan poderoso y tan lindo que las personas se sintieron tocadas por el maestro. Pero a la terminación de este sermón, a la terminación de esta exposición, de este tiempo de Jesús con el pueblo, el pueblo ya se iba a ir a casa y era un poco tarde. Y entonces tenían sus barrigas vacías, tenían hambre. Así que Jesús toma a un niño que había traído, ¿qué cosa? 5 panes y 2 pececillos, los había traído, y Jesús bendice eso tan pequeño, eso tan sencillo. Jesús pone sus manos, ora, y dice la historia bíblica que se multiplica lo que Jesús bendice, y entonces más de 5,000 personas, y dicen que fueron 5,000 personas, pero en realidad solamente contando a los hombres. Y ustedes saben, vamos a hacer aquí mismo, contamos cuántos hombres hay y cuántas mujeres y cuántos niños hay, ¿verdad? Hay por lo menos 3 o 4 mujeres por cada hombre presente, y dice que en el mundo es más o menos así. Así que imagínense que en ese momento era bastante parecido. Así que se cree que había más de 20,000 personas que fueron alimentadas con ese milagro que hizo Jesús. Y cuando las personas vieron y experimentaron ese milagro que Jesús hizo, dice que al terminar comenzaron a proclamar a Jesús como rey. Comenzaron a decir, este es el que nosotros necesitamos para que sea nuestro libertador. El que nosotros necesitamos para que nos saque del dominio romano, que nos tiene oprimido, que nos tiene sin identidad ninguna, y que nosotros volvamos a ser la nación que siempre soñamos ser, o que siempre se nos prometió que íbamos a ser. Lo cierto es que los discípulos estaban dentro de la multitud, y los discípulos también comenzaron a decir y a hacer lo mismo que la multitud estaba diciendo, de que Jesús era el rey. Imagínate un rey que cuando sus soldados fueran heridos, los tocaba, ¿y qué pasaba? Iban a ser sanos. Sus soldados iban a la guerra, y en plena guerra morían algunos de ellos, y luego se los traían ahí en las camillas, y Jesús tocaba sus cabezas, oraba por ellos y eran resucitados. Imagínate, no hubiera imperio en el mundo que pudiera vencer este tipo de poder, ¿verdad? Así que ellos sacaban la cuenta y decían, este es el hombre que nosotros necesitamos, el que se nos fue prometido para liberarnos del poder romano. Y nos ponemos a pensar, y nosotros pensamos muchas veces bastante parecidos, ¿verdad? Tratamos de alguna manera de sacarle el provecho a Dios para nuestras situaciones personales, para nuestra necesidad personal, y en realidad Jesús está preocupado por nuestra situación personal, pero Jesús es más que un salvador para una persona. Jesús había venido para salvar no a una nación, había venido para salvar a todo el mundo. En pocas palabras, Jesús había venido para ser el rey de cada persona que lo aceptara en su vida. Y ellos estaban viendo en ese momento solamente la necesidad personal de ellos, pero Jesús lo estaba viendo un poco más allá, y estaba viendo la necesidad de no una nación, pero del mundo completo, de que necesitaban un Salvador. Y a eso era lo que había venido Jesús. ¿Me hago entender hasta aquí? Con el ejemplo. Lo cierto es que sus discípulos estaban caminando con Jesús, ya lo habíamos hablado un par de veces anterior, pero ellos todavía, a pesar de todas las cosas, ellos no entendían el propósito de venir a Jesús. Así que Jesús entiende que la multitud no entienda, pero lo que Jesús no le gusta es que sus discípulos estuvieran dentro de la multitud pensando y haciendo lo mismo que la multitud. Así que Jesús, aquí en esta porción bíblica que acabamos de leer, Jesús le dice a sus discípulos,
vayan y móntense en la barca. Y allí en la barca ustedes van a cruzar al otro lado del lago y yo les voy a encontrar del otro lado del lago. Yo no voy a ir con ustedes en esta ocasión. Ustedes van a ir solos y yo me voy a encontrar con ustedes cuando lleguen del otro lado. Y lo primero que me gustaría que tú y yo aprendiéramos o entendiéramos o tomáramos en nuestros corazones es que Jesús nos ha llamado a nosotros a ser diferentes. Que Jesús nos ha llamado a nosotros no ser parte del montón o del grupo o de las personas, de que si las personas hacen lo que hagan, nosotros muchas veces también nos acostumbramos a hacer lo mismo y a ser parte del montón, a ser parte de todo lo mismo que las demás personas hacen. Lamentablemente nosotros muchas veces creemos que la diferencia nuestra debe ser en la manera de vestir o en la manera de nuestro peinado o de nuestro maquillaje, pero yo quiero decirte que eso no es lo que ni yo me estoy refiriendo, ni Jesús se estaba refiriendo en su palabra. Jesús quería que nos diferenciáramos al resto de las personas en nuestro carácter, en nuestra manera de amar a los demás, en nuestra manera de tener compasión y gracia hacia los demás, en nuestra manera de perdonar a los demás. Y vez tras vez en la Biblia eso es lo que vemos que el maestro le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que no hay ninguna diferencia entre los fieles y los infieles cuando viene muchas veces a la acción de perdonar a los demás. Porque nosotros guardamos muchas veces el mismo rencor hacia las personas que nos hacen mal que los demás lo guardan. Y nosotros no tomamos la gracia de Cristo Jesús en nuestros corazones y decimos, Señor, tú me perdonaste a mí, tú me salvaste, tú me llamas a ser diferente en este mundo en el cual estoy viviendo. Tú me llamas a perdonar y a ir la milla extra, porque si tú lo hiciste por mí, tú dices que yo también lo puedo hacerlo a los demás. Que cuando tú dices en tu palabra que ame a las personas, que ame al necesitado, que ame a los que viven a mi alrededor, tú lo estás diciendo porque quieres que yo sea diferente en tu nombre. Eso es lo que nos caracteriza y nos haría diferente a los demás. Nuestro carácter. Porque dice la palabra de Dios que lo único que tú y yo vamos a llevar al cielo, ¿tú sabes qué es? Ya se los dije, creo que una de las noches anteriores. Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Nosotros no vamos a llevar ni la manera de vestir, ni la manera de nuestra cara. Gracias a Dios que no la vamos a llevar. Algunos dicen, amén, Señor, gracias. Yo soy uno de ellos, tal vez, que decimos, no nos vamos a identificar. En el cielo, tal vez, cuando yo vi a Aroche en el cielo, no lo voy a reconocer. Gracias a Dios que en su corona va a decir el nombre, o gracias a Dios que lo voy a reconocer de otra manera, o él me va a reconocer. Orochi dice que no, yo sí quiero a mí misma, así que perdón, no era. Pero el punto es que nos vamos a reconocer, o vamos a llevar al cielo nuestro carácter. Y Dios quiere que tú y yo nos diferenciemos del mundo en el cual estamos viviendo en nuestro carácter, nuestra manera de amar, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de expresar la gracia de Cristo Jesús hacia otras personas, nuestra manera de ser la luz en el mundo en el cual estamos viviendo. Y Jesús le dice a sus discípulos, métanse en ese barco porque ustedes no están siendo igual a los demás. Ustedes están hablando igual que los demás. Ustedes están preocupados en el yo igual que los demás. Ustedes están pensando en las mismas cosas del egocentrismo acerca de ustedes en lugar de hacer diferente como son los hijos de Dios. Así que métanse en esa barca porque ustedes necesitan aprender una lección para alejar sus mentes de lo que los demás están acostumbrados a hacer. Y allí Jesús manda a sus discípulos, dice la enseñanza bíblica, dice la historia de esta noche, que la encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Dice que Jesús toma a sus discípulos y los envía a la barca, pero los envía solo.
y Él se va al monte. Él los deja ir solo. Y Jesús envía a sus discípulos a la puesta del sol. Vamos a decir que la puesta del sol estaba alrededor de las 8 de la noche aproximadamente. Pero algo que me parece curioso en la historia de hoy es que Jesús envía a sus discípulos y que inmediatamente que Él envía a sus discípulos, dice la historia bíblica que viene una tormenta sumamente fuerte y difícil y azota la embarcación de los discípulos. Y entonces cuando vemos esta porción de la historia nos decimos, Jesús entonces introdujo a los discípulos a sabiendas, sabiendo y reconociendo, y los envía solos a una tormenta. Y a nosotros los seres humanos no nos gustan las tormentas, ¿verdad? No creo que hay nadie que en este momento se levante y diga, a mí me fascinan las tormentas, a mí me fascinan los problemas que tengo en este momento. Hay personas que lamentablemente cada vez que tú hablas con ellos o los saludas, lo que tienen es una cara de amargada porque siempre tienen un problema, siempre tienen una situación y esas personas le gusta vivir en problemas, pero no, la realidad es que no les gusta, perdón, les gusta alardear o hablar del problema, pero no les gustan los problemas. Y a ninguno de nosotros creo que nos gustan ni las tormentas ni los problemas. Y Jesús en ese momento envió a sus discípulos a problemas, a una tormenta, sabiendo que a ellos no les gusta, pero en medio de los problemas que Dios muchas veces permite suceder en nuestras vidas, a los problemas que muchas veces Él nos envía para nosotros afrontar, es para que nosotros reconozcamos el señorío de Dios en nuestras vidas. Es para que nosotros reconozcamos que ahí en la tormenta muchas veces vamos a tener que sacar del barco el yo, muchas veces vamos a tener que sacar ciertas situaciones de nuestras vidas y nosotros poder reconocer que el único que nos puede rescatar y el único que nos puede ayudar en medio de nuestros problemas es nuestro Salvador Cristo Jesús. Porque los discípulos en aquel momento habían pensado solamente en ellos, solamente en el beneficio de ellos, lo que les convenía a ellos, pero en aquel momento ahora que entraban en medio de un problema, entraban en medio de una circunstancia, andaban en medio de una tormenta, tuvieron que reconocer el señorío de Dios, no solamente sobre sus vidas en ese momento, pero también sobre las tormentas y todo lo que les rodeaba en sus vidas. Y tal vez en esta noche hay alguien que por alguna razón está pasando una tormenta también en su vida. Está pasando una tormenta a la cual reconoce de que está introducido en esta tormenta y esta tormenta con su matrimonio o con su familia o en su trabajo o en cualquier circunstancia que esté pasando en este momento, lleva un tiempo esa tormenta y ha tenido que sacar por la borda ciertas cosas, ha tenido que sacar de la barca ciertas situaciones difíciles en su vida, las ha tenido que dejar a un lado para centrarse solamente en el poder de Dios en su vida para poder salir con vida de esa tormenta tan difícil en la que está pasando. Y Dios muchas veces permite que esas tormentas nos pasen para que nosotros reconozcamos que el único que puede rescatarnos, el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Uno de mis favoritos versos. Mi socorro vendrá del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Dice la historia que Jesús envió a sus discípulos a la puesta del sol, casi anocheciendo. Los romanos dividían las guardias en 4 etapas. Los romanos dividían las guardias de noche
desde 6 de la tarde a 9 de la noche era la primera guardia. La segunda era de 9 a 12. La tercera era de 12 a 3 y la cuarta era de 3 a 6 de la mañana. Eso era un periodo aproximadamente de 12 horas en el cual cuando empezaba a anochecerse hasta la siguiente noche, hasta el momento que amanecía, ellos tenían una guardia que la declaraban de esa manera. Y dice el texto bíblico que tú y yo acabamos de leer, que Jesús llegó allí a la cuarta guardia. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? ¿Están ahí en el versículo? ¿Me ayudan? ¿Ya? Dice que Jesús llegó a la cuarta vigilia de la noche a encontrarse con sus discípulos. Los había dejado a la orilla del lago a la puesta de sol, 6, 7, 8 de la noche. Y la cuarta vigilia había pasado aproximadamente 8 horas, por lo menos, habían pasado los discípulos en aquella tormenta. No habían pasado ni un minuto, ni media hora, ni una hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Habían pasado suficientemente tiempo para que tal vez alguno de ellos, Pedro, que era un marinero y un pescador que tenía conocimiento, pararse en el medio del barco y decir: tranquilo muchachos, yo sé cómo manejar esto, vamos a sacar estas cosas que nos pesan, vamos a pasar todo el peso hacia un lado y vamos a poder pasar por esta tormenta y nos vamos a liberar. Pero la realidad es que ninguno de ellos pudo liberarlos. La tormenta seguía en peor cada vez más y dice que ellos estaban con el miedo de perder sus vidas. Y alguno de nosotros tal vez ha estado en una tormenta no por un día, no por 2 días, no por un año, no por 2 años, sino que lleva en tormentas de su vida por muchos años ya. Y yo solamente quiero poner en tu corazón que tal vez el propósito de Dios en tu vida y en esa tormenta por la cual estamos pasando es para que de una vez y por todas tú reconozcas a Dios en tu vida. Porque has intentado por tus propias maneras, has intentado por tus propios caminos, has intentado tus propias habilidades, te has puesto encima del barco y decir: yo voy a salir de esta, y yo voy hacia adelante y voy a llevar este matrimonio o este problema en el trabajo y lo voy a llevar hacia adelante porque yo estoy capacitado para hacerlo. Pero Dios ha permitido que no sea un año, no sean 2 años, sea un tiempecito que tal vez te molesta, tal vez te dice: pero ¿por qué tengo que seguir en esto? Y es porque tú todavía no has reconocido el poder de Dios en tu vida. Tú todavía no has reconocido la autoridad de Dios en tu vida y le has depositado todo en sus manos y le has dicho: Señor, ya yo no puedo controlar esta tormenta. Señor, ya yo no puedo hacer nada. Yo no puedo por mis propias acciones ser salvo. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Te lo tengo que depositar todo en tus manos porque tú eres mi único salvador y mi único ayudador en mi vida. Habrá alguien que Dios le está diciendo en esta noche: hijo, ya has estado demasiado tiempo en la tormenta, ya has estado demasiado tiempo con esos problemas, ya has estado demasiado tiempo amargado o amargada y todo lo que guardas en tu corazón es ese problema y esa situación. Es tiempo de dejarlo en mis manos de amor para que tu carácter se haga diferente, que es lo que quiero, que seas diferente en este mundo en el cual estás, que puedas perdonar de una vez y por todas, que puedas amar a los demás, que puedas ser la luz del mundo allí donde estás, porque en vez de ser luz estás siendo oscuridad. En vez de bendecir a los demás con la gracia de Cristo Jesús, lo que estás llevándoles es palabras feas, palabras de desánimo, y lo mismo que tal vez recibiste de tus padres en un momento, lo estás haciendo tú de la misma manera, porque no estás perdonando, no estás dejando el pasado de una vez y estás dándote la oportunidad de perdonar y amar como Jesús te ha amado. ¿Sabes? La enseñanza bíblica me dice
que a pesar de que Jesús había dejado a sus discípulos allí, a la orilla del lago, los había introducido sabiendo acerca de una tormenta. A pesar de que se demoró tiempo para llegar a donde estaban ellos, dice que Jesús se retiró al monte, y mi escritora favorita, Elena G. de White, dice, en el deseado de toda la gente, dice que el maestro se apartó y dejó a sus discípulos ahí, pero se retiró a orar por sus discípulos. A orar y a pedirle a su Padre que sus discípulos tuvieran un encuentro con Él, que pudieran realmente dejar el ego hacia un lado, dejar sus diferencias a un lado, y que de una vez y por todas sus discípulos reconocieran a Dios en sus vidas. Y eso me dice que aunque muchas veces tú te veas en esa tormenta, tú te veas en esa situación en la cual estás, en ese problema, y no le veas una salida en este momento, a pesar de que tú te veas en el medio de la tormenta en este momento, tú no estás sola, tú no estás solo, porque el Padre Celestial está viéndote, pero el Hijo está orando y está intercediendo por ti. Jesús dice que estaba en la montaña, y desde allí de la montaña Él podía ver a sus discípulos en medio de la tormenta. Él nunca había perdido vista de sus discípulos. Dios nunca ha perdido vista de tus problemas. Dios nunca ha perdido vista de ti. Él siempre te está mirando, siempre te ha estado observando, y Él va a acudir ahí cuando tú lo llames, cuando tú le digas: Señor, te necesito porque tú eres la única esperanza para mí. Él está dispuesto a asistir en tu vida y a hacer lindas cosas para la honra y la gloria de Dios. Yo no soy meteorólogo ni creo saber tanto como debo saber, pero dice que el lago de Galilea, en el lago donde estaban los discípulos en ese momento, era uno de es el lago más bajo por debajo del nivel del mar de todo el mundo. Así que el lago de Galilea es el lago más bajo por debajo del nivel del mar, y está rodeado de montañas. Así que al estar rodeado de montañas, y al haber un lago tan bajo, es muy difícil que una tormenta se introduzca dentro de las montañas. Pero a la vez que una tormenta se introduce dentro de las montañas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tarda en salir. Y la tormenta se vuelve mucho más peligrosa porque choca entre las montañas y se vuelve no en una tormenta muy fácil, sino que se convierte en una tormenta bien difícil. A la tormenta que Jesús había enviado a sus discípulos no fue una tormentica de un vientecito y de una lluviecita, no, los envió a una tormenta de categoría 3 o 4, un huracán de categoría 3 o 4. Los que acá yo no me parece que en España y demás hayan huracanes ni demás, pero los que de alguna manera conocen un poco acerca del Caribe y demás, allá en el Caribe ahora empieza la temporada de los huracanes. Así que empieza y conocemos ese tipo de tormentas, lo difícil que son. Tengo un amigo que se fue a vivir a las islas de Guam, en el otro lado del mundo prácticamente, cerca de las Filipinas y demás. Y ahora mismo él estaba diciendo que hay un tifón categoría 5 a punto de entrar en las islas de Guam. Y las islas de Guam son bien pequeñitas, son islitas. Y ahora mismo hay un gran posibilidad de que pase un tifón, que es algo bien parecido al huracán,
de categoría 5 prácticamente por aquellas islas. Así que las personas se preocupan cuando las tormentas vienen, ¿verdad? Tú y yo muchas veces estamos preocupados por las tormentas que tenemos a nuestro alrededor. No sé si algunos de ustedes son seguidores del boxeo. Yo realmente no soy muy seguidor ni muy fanático, pero sí me gusta la historia. Y uno de los grandes boxeadores del mundo se llamó Muhammad Ali, ¿verdad? Aunque usted no sepa mucho de boxeo, ha escuchado el nombre, me imagino, en algún momento de Muhammad Ali, uno de los grandes boxeadores del mundo, y él realmente fueron peleas grandes que tuvo, peleas realmente muy famosas que en aquel tiempo tenían mucha connotación en el mundo, porque también eran un poco políticas, tal vez también dirigidas. Pero lo cierto es que Muhammad Ali tuvo una hija que se llamaba Laila Ali. Y Laila se convirtió también en una boxeadora. Y un día Laila se encontraba en una de sus peleas también a nivel bien alto, y Laila se encontraba en uno de los rounds ya prácticamente terminando, se encontraba con su ceja partida por los golpes de la pelea, y Laila se encontraba con la ceja partida y se encontraba que el oponente de ella le había ganado prácticamente la pelea, pero quedaban unos rounds todavía y ella no se había dado por vencida. Así que cuando sonó la campana, ella se sentó por última vez y de alguna manera, dicen los historiadores de la pelea, que se levantó con una fuerza única que nadie se imaginaba que ella se podía levantar, y logró no solamente ganar la pelea, sino que logró hacerle un knockout a la oponente de ella en aquella ocasión. Y las personas no entendían cómo ella, de estar prácticamente perdida, de estar prácticamente noqueada, había logrado obtener la victoria. Y cuando le hacen la entrevista, le preguntan: Laila, ¿cómo tú pudiste hacer eso? ¿Cómo tú pudiste lograr la victoria? Y dice que Laila dijo: la razón por la cual pude lograrlo es porque por muchos años miré las peleas de mi padre. Y lo vi cuando muchas veces ella estaba allí en una esquina toda golpeada, él estaba en una esquina todo golpeado, que parecía que iba a perder, y de repente se levantaba y ganaba las peleas. Solo hice porque pude ver a mi padre también hacerlo. Y yo quiero sugerirte en esta noche que tu padre también ha hecho y ha obtenido la victoria por ti. Yo quiero decirte en esta noche que en las tormentas de la vida que tú y yo podemos estar pasando en este momento, ya hemos obtenido la victoria por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que en este momento, si tú crees que no hay solución para esos problemas, para esas tormentas que tú estás pasando en este momento en tu vida, Dios te quiere dejar saber de que ya hay solución para ellas. De que ya Él tiene una solución para ti. Y Él lo demuestra cuando a la cuarta vigilia en la noche, cuando viene Jesús, dice que Jesús viene caminando ¿sobre qué cosa? Sobre las aguas. Y cuando tú te estás ahogando en medio de una tormenta, ¿cuál es el mayor problema o el mayor temor que tú tienes? El agua. Ahogarte en medio del lago por las aguas. Había más agua dentro de la embarcación que lo que había afuera. Así que el problema mayor de ellos era las aguas. Y ahora Jesús viene caminando
sobre las aguas. Ahora Jesús viene caminando sobre el problema mayor que ellos tenían, para dejarles saber a sus discípulos de que Él era la solución a sus problemas. De que aunque ellos no podían vencer las aguas, Él sí podía vencer las aguas. De que aunque ellos veían todo como una tormenta y como un obstáculo, Él tenía la solución para sus vidas. Y yo quiero decirte a ti en esta noche la misma promesa que Jesús le demostró a sus discípulos al venir sobre las aguas, que Él también tiene la solución para tu vida. Él también tiene la solución para tus tormentas. Él también tiene la solución para esa agua que parece que te está a punto de hundir y de hacer naufragar. Él también tiene la solución para tu vida. ¿Tú crees que el adulterio ha devastado tu vida? ¿Tú crees que tu matrimonio se ha destruido? Yo quiero decirte que Jesús también tiene la victoria para eso. ¿Tú crees que tus vicios, tu adicción a diferentes cosas que puedes tener, te han destruido la vida? Jesús ha obtenido la victoria también sobre eso. Cualquier montaña, cualquier problema que puedas creer que está tomando el control de tu vida, Jesús ya ha obtenido la victoria. Y como Jesús vino caminando sobre el agua, también te quiere decir que Él también te quiere dar la victoria a ti en esta noche. Recuerdo mi papá siempre me había dicho que no tomara, siendo niño, en un vaso de cristal. ¿Alguno de ustedes le permite a sus hijos tomar en un vaso de cristal teniendo 4 o 5 años de edad? Bueno, algunos de los padres tal vez lo hagan, pero mi papá siempre me decía, no tomes en el vaso de cristal, no tomes en el vaso de cristal, hay otros vasos para ti. Y un día llegué al refrigerador de la casa, tenía sed y apurado, comencé a tomar agua y en la acción mordí tan fuerte el vaso que lo rompí. Y del susto se me cayó el vaso. Y ahora el vaso de agua estaba todo roto frente a mí. Gracias a Dios no tenía nada, pero mi papá solamente escuchó el sonido y cuando se acerca a la cocina ve todo el cristal en el suelo. Y me dice, te dije que no lo hicieras, así que ahora sales tú del mismo problema, sales de los cristales, los recoges todo y cuando termines me dejas saber. ¿Crees que mi papá dijo eso? Algunos se quedaron como diciendo, mi papá me dijo, quédate donde estás. Y él recogió todos los cristales, los echó hacia un lado, se aseguró, me tomó en sus brazos, me llevó a un lugar seguro, se aseguró de que yo estaba bien y después regresó a recoger los cristales. Yo quiero decirte que eso es lo que Jesús hace y quiere hacer en nuestras vidas. A pesar de las tormentas en las cuales vivimos, a pesar de las situaciones difíciles que tal vez nosotros mismos hemos creado en la vida, que hemos desobedecido a Dios, a pesar de todo el cristalerío y las cosas que hay a nuestro alrededor que realmente son sucias y feas, Dios nos está diciendo en esta noche, hijo, tranquilo, yo quiero cargarte en mis brazos, quiero llevarte a un lugar seguro y quiero rescatarte y darte una nueva oportunidad. Ahora queda en tus manos el decirle al Señor, Señor, quiero que tú me cargues.
Porque lo que pasa muchas veces es que nosotros comenzamos a tirarle patadas al Señor y a decirle, Señor, no te necesito, Señor, no quiero que vengas, yo sé cómo arreglar las cosas, yo sé que lo puedo hacer solo, pero has estado demasiado tiempo en la tormenta, te has querido guiar por ti mismo, has querido hacer las cosas por ti mismo y Dios te ha dicho vez tras vez, hijo, déjame arreglar tu situación, déjame socorrerte, déjame pasar por encima del mar, déjame dejarte saber que ya yo tengo la victoria sobre esas cosas y quiero darte una nueva oportunidad. ¿Quieres hoy tú decirle, Señor, ayúdame? Señor, obra en mí un milagro. Cúbreme con tu manto de amor. Cárgame y llévame a un lugar seguro. ¿Quieres decirle eso? Nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie y terminamos con una oración diciéndole, Señor, te necesito. Señor, ayúdame a ver tu mano poderosa en mi vida. Ayúdame a dejar ya de una vez y por todas mis amargadurías, a dejar de una vez y por todas esas cosas que me están deteniendo de que tú te manifiestes en mí, de que yo pueda ver tu gracia. Ayúdame a dejar de ser del montón de las personas, a ser igual que los demás. Y ayúdame a ser diferente, a amar, a perdonar y a ser la luz de este mundo como tú quieres que sea. ¿Quieres decirle eso a Dios? Padre, en esta noche te damos gracias porque tú nos sacaste de la multitud y nos has traído a este lugar, a la iglesia, para que por medio de tu palabra, no solamente hoy, sino a través de nuestra experiencia contigo, a través de estos años, a través de esta vida en la iglesia, podamos tener un encuentro contigo, Señor. Y seamos diferentes a los demás. Seamos diferentes en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de preocuparnos por el quebrantado, por el que tiene problemas. Que seamos diferentes, Señor, como mismo tú lo fuiste, que nosotros tengamos tu espíritu en nosotros y podamos ser diferentes también con los demás. Y Señor, te damos gracias porque nos has sacado de esa multitud, incluso gracias por las tormentas que has permitido muchas veces en nuestras vidas. Porque esas tormentas nos han recordado de que necesitamos despojar y sacar de nuestra barca, sacar de nuestras mentes, de nuestros corazones, el ego que muchas veces nos impide perdonar. El ego que muchas veces nos impide aceptarte a ti como nuestro Salvador, de que tú eres nuestra única solución, nuestra única ayuda, Señor. Señor, en esta noche te estamos pidiendo de que tú te manifiestes en nosotros y vengas por encima de nuestros problemas, por encima de lo que nos está atormentando y nos dejes saber, Padre, de que estamos protegidos por ti. De que estamos siendo abrazados por ti y nos estás llevando a un lugar seguro, Señor. Pero ayúdanos a depender de ti en todo momento y en todo lo que hacemos, Padre. Tú has escuchado nuestros corazones. Tú conoces esas tormentas que hay en nuestras vidas en esta noche. Tú conoces esas lágrimas que caen vez tras vez en las almohadas de nuestra cama y por preocupación, por depresión, por situaciones difíciles y reales que estamos pasando. Pero hoy tú nos has dicho de que es tiempo de que esa tormenta se detenga. Porque tú vas a llegar a nuestros corazones y vas a hacer la diferencia para tu honra y tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor, confiados de que tú obrarás un milagro. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos estas cosas. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde, que tengas una linda noche, que puedan descansar y mañana con la ayuda de Dios nos encontramos nuevamente. Bendiciones.